Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre,
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Gracias, Señor. Gracias. Buenos días, familia Impacto, bienvenidos a un nuevo día de su devocional directo al corazón. Mi nombre es Alexander Anillo y hoy comenzamos una nueva serie dentro de la más grande historia de amor. El tema que trataremos esta semana es la introducción al Nuevo Testamento, explorando su contexto histórico, social y geográfico para entender mejor el escenario donde Dios decidió escribir el capítulo más hermoso de la eternidad. Demos gracias a Dios el Padre por este tiempo de devocional. Amado Dios, te damos gracias porque en tu amor no nos dejaste sin esperanza. Hoy abrimos el libro más maravilloso jamás escrito, el Nuevo Testamento. Este es el testimonio vivo de cómo tu Hijo vino a buscarnos. Padre, abre nuestros ojos, no para acumular información y nuestros oídos, sino para entender a Jesús en cada página. Que no leamos solo con la mente, sino con el corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabías que el Nuevo Testamento no es solo un libro, sino una pequeña biblioteca de 27 cartas, historias y visiones? Fue escrito entre los años 45 y 95 después de Cristo, en un griego sencillo,
porque Dios quería que todos entendieran. Dios no usó el latín de los poderosos ni el hebreo académico de los eruditos. Usó la lengua de los pescadores, las mujeres, los esclavos y los comerciantes. ¿Por qué? Porque la más grande historia de amor no es para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad. Hoy, antes de sumergirnos en los detalles históricos y geográficos, quiero que veamos el corazón del Nuevo Testamento, Jesús. Todo este libro habla de Él, como dijo el mismo Señor resucitado. Estas son las palabras que les hablé mientras aún estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Pero también, y con más razón, todo el Nuevo Testamento es la revelación de Jesús. El texto base lo encontramos en Hebreos 1, del 1 al 3, que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, este es un libro para compartir, y es que el Nuevo Testamento no cayó del cielo encuadernado en pasta dorada. Fue escrito por personas reales, comunes en ciudades reales, enfrentando persecuciones reales. Ejemplo, Mateo fue un recaudador de impuestos despreciado. Marcos abandonó a Pablo en un viaje misionero, pero luego fue restaurado. Lucas era un médico gentil que investigó todo con precisión. Juan, el apóstol del amor, escribió su evangelio siendo un anciano que solo sabía repetir: hijitos, ámense unos a otros. Pablo, el perseguidor de la iglesia, terminó escribiendo la mitad del Nuevo Testamento desde celdas oscuras. ¿Y qué escribieron? La noticia más buena que jamás se haya anunciado: que el creador del universo entró en su propia creación, que Dios se hizo hombre, que el Verbo, aquella palabra poderosa que dijo sea la luz, se hizo carne y vivió entre nosotros. Juan 1:14. Mis hermanos, cuando tomen su Nuevo Testamento, recuerden que no toman un libro de reglas, toman una colección de cartas de amor escritas con sangre y lágrimas. Cada página fue escrita por alguien que conoció a Jesús o que conoció a alguien que lo conoció. Y lo escribieron porque no podían callar. El amor recibido debe ser compartido. El griego koiné, el idioma popular. Dios pudo haber escrito el Nuevo Testamento en un lenguaje sagrado e inalcanzable, pero no lo hizo. Escogió el griego koiné, que significa común. Era el idioma de los mercados, de los esclavos, de las mujeres que iban al pozo, de los pescadores que remendaban redes. No era el griego culto de los filósofos en Atenas. Era el griego de la gente sencilla. ¿Y qué nos dice esto sobre Dios? Bueno, que su amor no es elitista, que no necesitas
tener un título de teología para entender el Evangelio, que un niño pequeño puede leer Jesús te ama y comprenderlo, mientras que el más sabio filósofo griego no podía descifrar por sí mismo el misterio de la cruz. Pablo lo explica en 1 Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. El Nuevo Testamento fue escrito en griego de la calle, porque el amor de Dios se ofrece en la calle, no en un templo lejano, no en un cielo inalcanzable, en la calle, donde duele, donde se llora, donde se trabaja y donde se vive. ¿Y por qué 27 libros? Bueno, la iglesia primera no tuvo el Nuevo Testamento completo por varios siglos. Por décadas solo tenían una carta de Pablo aquí y un evangelio allá. Pero el Espíritu Santo guió a la iglesia para reconocer qué libros eran verdaderamente inspirados y qué no. Y no fue un concilio de hombres poderosos imponiendo su voluntad. Fue un proceso donde las comunidades de creyentes en oración fueron diciendo: este libro huele a Jesús. Esta carta tiene el acento del buen pastor. ¿Y cuáles fueron los criterios simples pero profundos que usaron? Primero, ¿fue escrito por un apóstol o alguien muy cercano? Porque el amor se transmite de cerca. Segundo, ¿su enseñanza es fiel a Jesús? Porque el amor no se contradice. Y tercero, ¿ha sido leído en las iglesias desde el principio? Porque el amor se reconoce en comunidad. Mis hermanos, hoy tenemos 27 libros, ni uno más ni uno menos. Y cada uno, desde su ángulo, muestra una faceta de Jesús. Mateo lo presenta como el rey judío, Marcos como el siervo sufriente que trabaja sin descansos, Lucas como el hombre perfecto que abraza a los marginados, Juan como el Hijo de Dios eterno que existía antes de que el mundo fuera creado. Y luego vienen los hechos, la historia de cómo ese amor se expandió como fuego. Las epístolas, cartas de un esposo ausente, pero presente a su novia, la iglesia. Y finalmente, el Apocalipsis, la promesa de que el amor triunfará sobre todo odio, toda muerte y todo imperio. Si tuviera que resumir todo el Nuevo Testamento en una frase, sería esta: Dios te busca, no al revés. No eres tú trepando escaleras hacia el cielo. Es Dios bajando por una escalera de espinas. Es Jesús caminando sobre las aguas de tu tormenta. Es el Espíritu Santo susurrando tu nombre cuando ya nadie te recuerda. El Antiguo Testamento preparó el escenario. Los profetas anunciaron la obra. Los salmos cantaron la espera. Pero el Nuevo Testamento es el estreno. Dios mismo en escena. No ya como voz desde un arbusto ardiente, sino como carne que se puede tocar, manos que sanan, ojos que lloran, pies que caminan hacia la cruz. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y eso es exactamente lo que hizo. El Nuevo Testamento es el registro oficial de cómo el amor se dejó clavar en un madero por ti y por mí, por esa persona que hoy escucha esto y siente que ya no merece ser amada. Mis hermanos, esta semana no estudiaremos hechos históricos, estudiaremos el escenario donde el amor se hizo historia. Cada detalle geográfico, cada grupo religioso, cada emperador romano, cada camino polvoriento fue preparado por Dios para que ni una sola gota de su plan se perdiera.
Te invito a que esta semana leas el Nuevo Testamento no como un texto antiguo, sino como una carta de amor escrita para ti. Cuando leas Jesús te ama, pon tu nombre ahí. Cuando leas Dios envió a su Hijo, recuerda que lo envió por ti. Mañana comenzaremos a explorar el contexto histórico del Nuevo Testamento. Recuerda, el Nuevo Testamento no es un libro, es una carta de amor abierta y tu nombre está escrita en ella. Mis hermanos, que este mensaje nos llame a abrir cada página con el corazón, sabiendo que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Bendiciones. Nos vemos mañana.